Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cómo llegas al final del año con tus objetivos de hábitos? ¿Desarrollaste los hábitos que te propusiste? ¿Eliminaste otros que no te hacían tan bien? Este es un momento en que es bueno hacernos estas preguntas, detenernos a revisar qué está pasando y hacer ajustes. De hecho, en las últimas semanas recibimos muchos comentarios pidiendo herramientas para sacarle provecho a esta situación. Por eso decidimos hacer este episodio en que vamos a responder las nuevas preguntas de la comunidad sobre hábitos. ¿Querés arrancar 2023 con mucha claridad sobre dónde estás parado en cuanto a hábitos y con un plan realista para desarrollar estos otros nuevos hábitos en el año que viene? Entonces este episodio es para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 429. Bienvenidos chicos a este episodio 429 del show de Super Hábitos. Muchas gracias, Santi. Y no me quedó 100% claro si podrías aclarar qué número de episodio es. 429. Gracias. Bienvenida, Lu. Estamos jugando al bingo porque no tengo ese número. 429. Bueno, estamos entonces en el episodio 429. Vamos a estar hablando de y respondiendo preguntas sobre hábitos. Antes de seguir, quiero recordarles que si los ayudamos a mejorar alguno de los hábitos que ustedes tienen hoy en día, pueden hacernos una especie de devolución y contarnos, dejándonos una reseña en Apple Podcast, si es donde ustedes escuchan. Dato de color, la mayor parte de las personas nos escuchan por Apple Podcast. O por Spotify, pueden ir a Spotify, buscan el show de Super Hábitos y van a encontrar las estrellitas ahí. En ambos casos buscan el show de Super Hábitos y van a encontrar muy fácilmente la opción para dejarnos unas reseñas y contarnos: hey chicos, desarrollé este hábito que fue importante para mí. Nosotros vamos a estar contentos de escuchar de ustedes. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar respondiendo nuevas preguntas de la comunidad sobre hábitos para tenerlas presentes a la hora de revisar cómo van ustedes con sus hábitos. Bien, como dicen, los problemas más personales son los más comunes, así que probablemente estas preguntas te van a servir. Si les parece, chicos, vamos a empezar a responder estas preguntas porque son varias. Son varias y están muy buenas. Hay varias divertidas. Vamos a empezar entonces. Pregunta número 1. Hábitos y vacaciones. ¿Empezar nuevos, afianzar los que tengo o me pongo solo en modo automático y me relajo? Bien. Con respecto a esta pregunta, creo que depende un poco de la situación de cada uno. Voy a dar la regla general y le voy a explicar, si quieren, en qué casos. A mí se me ocurre que me saltaría esa regla general. Como regla general, para mí, si entramos en un periodo de vacaciones, entramos en un momento donde queremos descansar, recuperar energías, relajarnos, todo lo cual no apunta a meternos en el desafío de desarrollar un hábito nuevo. Entonces, como regla general, lo que nosotros hacemos es, en vacaciones, los hábitos entran en modo mantenimiento y no nos ponemos a desarrollar hábitos nuevos. A lo sumo, si aprovechamos las vacaciones para planificar el año, pensamos qué hábitos nos gustaría desarrollar al terminar las vacaciones. Eso como regla general. ¿Cuál puede ser la excepción? Si yo vengo de repente con el paso cruzado, ¿no? Vengo hace mucho tiempo tratando de, por ejemplo, empezar a organizarme. La rutina me pasa por arriba, entre el trabajo y todas las cosas que me están pasando, no llego a empezar con un hábito. Y bueno, en ese sentido sí puede ser una buena idea, si vengo con el paso cruzado, usar ese aire adicional que nos dan las vacaciones, sobre todo si las vacaciones son un par de semanas, 2, 3 semanas, para decir, bueno, este momento lo voy a usar no como unas vacaciones donde la acción clave es descansar lo más posible, sino como unas vacaciones las cuales la acción clave es lograr este cambio que, en caso de lograrlo, me va a permitir regular mejor las energías durante el próximo año. Entonces, yo un poco lo que quería es un análisis de cómo venimos hasta ahora. Si yo vengo bien con mis hábitos, entrar en modo mantenimiento, disfrutar de las vacaciones, que sean un premio incluso por venir bien con los hábitos. Cuando vuelvas de las vacaciones, ahí ponete a desarrollar los nuevos.
recuerden que, por lo menos nuestra filosofía, es que uno siempre está mejorando sus hábitos, mejorando sus rutinas. Entonces, eso va a estar presente durante el año. No hace falta volvernos locos en las vacaciones. Si venís con el paso cruzado, sí, puede ser una buena idea usar ese momento para, con menos obligaciones, pensar con tranquilidad sobre los hábitos, identificar cuál es el que más impacto va a tener en destrabar la situación y desarrollar ese. Sí, creo que ahí también es clave detrás de esto, obviamente depende de los objetivos y de la situación de cada persona, pero paso previo a eso, sí o sí, cuidar los hábitos que ya tienen al momento de llegar a las vacaciones. Porque algo que también suele pasar es que pasamos de un extremo al otro, ¿no? Estamos o en el extremo de voy a aprovechar las vacaciones para formar estos 20 hábitos que no pude durante el año, o al otro extremo de me relajo, estoy panza arriba todas las vacaciones y descuido los hábitos que ya tenía. Entonces yo diría como paso previo, sí o sí, cuidar, o sea, ese modo mantenimiento que sí esté, o sea, cuidar mucho los hábitos que ya lograron formar hasta ahora y a partir de ahí hacer ese análisis que dice Mati, que creo que está bueno, obviamente es personal, a mí me sirvió mucho este año hacer esto segundo que decías, aprovechar las vacaciones como ese aire, ¿no? Más relajado de como que la rutina cambia, incluso aunque haya cosas que uno siga haciendo de la vida cotidiana, incluso si no hay viajes y estamos en nuestra casa, el modo vacaciones, el modo planificación anual, te pone como en un estado de como claridad quizás o más calma, que está bueno si uno quiere agarrar ese hábito que cuesta un poquito más y ponerle, o que nos toma más energía, nos requiere más energía, más desafiante. Es una buena oportunidad. A mí me funcionó muy bien este año. Creo que es una muy buena alternativa si les pasa esto que decía Mati de vengo así medio abrumado con la rutina y me vendría bien para destrabar un hábito muy importante, aprovechar las vacaciones. Y yo le sumaría un extra también a esto, o sea, votando, digamos, por esta opción, que es que para mí también tiene como una cuestión simbólica muy linda cuando no hay un corte, ¿no? Como las vacaciones son como un corte, como un limbo, y después empieza el año como si fuese el fin de semana y el lunes, sino que aprovechamos las vacaciones para descansar, para dormir más si queremos, para lo que sea, pero también como que usamos esas vacaciones o ese tiempo libre para cosas personales, como que tiene como una, ¿no? Como una gratificación especial el saber que arrancás el lunes, arrancás el año laboral o el año más activo después de las vacaciones y vos ya estás trabajando en tus cosas personales, que no sea como un corte. A mí me gusta eso. La siguiente pregunta, en este caso, dice, si llevo más de 6 meses realizando un hábito diario y me sigue costando, ¿quiere decir que aún no está formado? Bueno, hay bastante literatura sobre ese tema, y cuando digo literatura me refiero a estudios científicos sobre ese tema. El criterio científico para determinar si un hábito está formado, en algunos estudios se utiliza, obviamente cada uno lo puede usar, pero en estudios se suele utilizar lo cumple el 85% de los días aproximadamente, y no me requiere mucho esfuerzo mental, que eso muchas veces se mide con una escala. Vos decís, bueno, del 1 al 10, ¿qué tan difícil te fue cumplir un hábito? Etcétera. Si vos lo estás cumpliendo más del 85% de los días y no te está costando tanto, entonces puede ser que sí esté formado. Si te sigue costando, puede ser que no esté formado. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si mi hábito lo estoy haciendo hace 6 meses, ¿cómo puede ser que no se forme? Bueno, hay un estudio que es de Lally, que en lo que hacían seguían personas en la formación de un hábito determinado, que era formar el hábito de caminar después de cenar, que es un hábito que está demostrado que es buenísimo. Así que si quieren bajar de peso, mejorar su flujo sanguíneo y demás, pueden caminar después de comer y eso está bueno. Pero estos autores propusieron un grupo de personas y dijeron, bueno, vamos a verlos cuánto les toma a ustedes desarrollar el hábito. A ver si son estos 21 días famosos que tanto escuchamos. En el estudio lo que encontraron es que hubo una variabilidad en cuanto, porque varianza es un término muy específico de estadística que no estoy tratando de usar. Hubo una diferencia en cuánto tiempo les tomaba a las personas. A algunas personas les tomó 18 días y a otras personas les tomó hasta 254 días. Bien, o sea, le tomó 8 o 9 meses. ¿Qué nos dice esto? Que cuánto va a tomar el desarrollo de un hábito va a depender de una persona. Puede ser que tome 6 meses o más desarrollar un hábito. ¿De qué depende? Y depende muchísimo de vos, de otros hábitos que tengas, conductas de vuelta. O sea, el desarrollo de un hábito tiene que ver con el desarrollo de caminos en el cerebro y eso se relaciona mucho con cómo está configurado tu cerebro previamente. Hay hábitos que son más fáciles para algunos, hábitos que son más difíciles para otros. Entonces, yo lo que haría para saber si no está formado es tomar este criterio. ¿Cuánto estás cumpliendo y qué tan fácil se siente? Una cosa que es interesante, si lo piensan, estamos en el episodio 429
este momento. 429. Llevamos 429 semanas y episodios conversando sobre la multiplicidad de factores que entran detrás de desarrollar los hábitos que nos permiten tener los resultados que queremos. Hemos hablado en algunos episodios sobre el entorno, hemos hablado en algunos episodios sobre entender tu historia familiar, hemos hablado en algunos episodios sobre la parte emocional, hemos hablado en algunos episodios sobre la parte práctica de gestionar tus horarios, hemos hablado de cómo usamos las inversiones y los recursos. Ustedes piensen que a la hora de que cada persona desarrolle un hábito, todos esos factores confluyen y son necesariamente distintos, porque como mínimo somos genéticamente distintos unos de otros, como mínimo, sin entrar a contar todas esas otras cosas. Entonces, creo que esto que dice Santi es muy importante en términos de tenernos paciencia y también entender de que quizás estamos tratando de cambiar en 6 meses o desarrollar en 6 meses un nuevo hábito que está reemplazando a un hábito que de repente puede tener 30 años desarrollado. Entonces, si yo pienso 6 meses y lo comparo con esa expectativa completamente falsa de los 21 días, me frustro. Pero si yo comparo 6 meses con 30 años, bueno, de repente ya no es tan frustrante. Si ya en 6 meses logré todo este progreso, quizás con 6 meses más logro hacer este cambio y logré en un año tirar atrás 30 años de malos hábitos que tenía. Entonces creo que tenerse paciencia está bueno y como dice Santi, hay mucha información de que primero, un hábito desarrollado no significa un 100% de los días con una sonrisa que tipo, no te cueste nada, sino que no es un gran esfuerzo y el 85% de los días, eso por un lado, y por otro lado el tenerse paciencia con que es un proceso y dependiendo del hábito, algunos van a ser fáciles, otros van a ser más difíciles. Sí, sumaría una cosita, probablemente esta persona, ¿no? Que está como hace 6 meses con algo y está dudando de si tiene el hábito o no. Si mira hacia atrás y se acuerda cuánto, o sea, la escala de cuánto te cuesta hacerlo ahora, seguramente te costaba mucho más el mes 1, un poco menos el mes 2, un poco menos el mes 3, y hoy en el mes 6 seguramente le está costando menos, aunque le cueste, y si lo está haciendo hace 6 meses, lo está cumpliendo un gran porcentaje de los días, entonces en realidad va por ese buen camino, solo que hay que tener en cuenta lo que decía Santi de quizá le va a tomar un par de meses más. Un punto importante acá es, que no es tan obvio por cómo se habla de hábitos, es hábitos no son reflejos. Y esto es algo que la gente suele pensar, ¿no? Por ejemplo, ahí, no sé, si yo me acerco algo al ojo, voy a cerrar, voy a parpadear, por ejemplo. Eso es un reflejo. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, los hábitos son automáticos, ¿no? Lo cierto es que técnicamente no. Y eso es, o sea, sí son, pero no son. Es difícil de explicarlo. Pero a lo que me refiero es, son automáticos, en tanto hay una respuesta, pero el hábito tiene un punto de mediación consciente en la gran mayor parte de los casos. Entonces quizás vamos a tener un disparador y vamos a tener una respuesta. La respuesta va a venir a nuestra mente. Pero entre que la respuesta viene a nuestra mente y nosotros actuemos, siempre hay un pequeño espacio donde nosotros podemos decidir. Entonces, no esperen a que sea... o sea, eventualmente va a ser inconsciente y puede pasar como hablan en la charla de The Power of Habits, de que sigamos más o menos como dormidos, entre comillas, circulando por medio de los hábitos, pero no llega nunca a ser un reflejo del todo. Y yo creo que eso es importante porque modela las expectativas de cómo se supone que tiene que verse un hábito. Bueno, el ejemplo, Santi, el típico de el camino yendo al trabajo y hacer la ruta, ¿no? Que uno, bueno, voy manejando y hago todo el camino sin pensar. Bueno, no es un reflejo. O sea, si estás pensando, estás utilizando quizás un porcentaje chico de tu energía, pero tu cerebro está activo y está involucrado, y de hecho si hubiese un cambio, hubiese una calle cortada, te darías cuenta, porque está una parte de tu cerebro atento. Y me parece que es importante entender que eso siempre va a ser así con todos los hábitos, porque el cerebro sigue estando activo, solo que el hábito lo que hace es que le requiera muy, muy, muy poca energía. La siguiente pregunta en este caso es ¿cómo puedo incorporar de una manera fácil y práctica el hábito del aprendizaje? Grabamos un episodio hace no mucho tiempo, el episodio 420, en el cual hablamos con Mati sobre cómo diseñar un sistema de estudio. Y hablamos sobre lo profundo que es decir un sistema de aprendizaje. ¿Aprender qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? Hay muchas formas de aprender, hay muchas cosas por aprender. Entonces, no nos vamos a meter en esa respuesta ahora porque puedes ir directamente al episodio 420 y responderla ahí. Yendo a una respuesta genérica y suponiendo que un hábito de aprendizaje es simplemente tener un espacio para aprender cosas nuevas, el consejo siempre sería ir con un hábito diseñado, es decir, que vos pienses el disparador, pienses la conducta y pienses la recompensa, y que sea lo más simple posible. Bien, de hecho, si no se siente tonto, no es lo suficientemente simple. Esa sería como la regla que yo podría decir. ¿Qué sería tonto? Por ejemplo, si yo
no estudio nada, yo puedo decir, bueno, lo que voy a hacer es voy a leer una página por día de algún libro que me interese, de algún tema que a mí me interesa. Entonces, empiezas así, disparador. Cuando pase tal cosa, no sé, cuando termine de desayunar, disparador, voy a leer una hoja de un libro y ahí voy a poner una recompensa que va a ser X recompensa. Puede ser una recompensa material, como voy a tomar un mate, o tal, o puede ser algo emocional, como voy a festejar, o decir, qué capo que soy, buenísimo, choca a los 5, etcétera. Que esto que dice Santi suena... Porque lo hemos explicado en algún episodio hace un tiempo, pero en realidad hay un montón de estudios de que tener ese instante cuando terminás de hacer algo, donde genuinamente pensás, o ni hablar si lo decís en voz alta y lo festejás con algún gesto corporal, decís, qué bueno esto que acabo de hacer. Eso para el cerebro es importantísimo. Tu cerebro automáticamente lo registra y eso refuerza la conducta. Creo que eso es lo básico. De hecho, nosotros en su momento, cuando quisimos empezar con hábitos, lo que hacíamos era eso. Y lo que vas haciendo es vas aumentándolo de a poquito. Empezás primero una hoja, cuando estás bien afianzado lo vas a pasar un poquito más y eventualmente puedes ir desarrollándolo hasta que llegues, no sé, a tener una hora o más de estudio. Y probablemente lo que pasa es que gracias a generarte ese hábito súper chiquitito y simple de leer una hoja, probablemente haya momentos o progresivamente te entusiasmes con lo que estás leyendo, pensando que si estás queriendo desarrollar el hábito de estudiar es porque te interesa hacerlo y querés aprender cosas nuevas y demás. Probablemente leas una página y muchos días digas, bueno, leo un poquito más, ¿no? Y le vayas agarrando el gustito también, que también y que tenga como el mismo proceso de ya haberte hecho el momento de estudio, como la recompensa, la gratificación de ese disfrute, que a mí me pasó mucho con el tema de la lectura a la noche, que no es estudio, pero sí me pasaba que me estaba costando leer más y de repente hice eso, ¿no? Como, bueno, tengo que leer algo antes de cerrar los ojos para dormir, aunque sea un párrafo. Y en realidad lees un párrafo y te enganchás con lo que estás leyendo y lees más. Entonces también como que el empezar chiquitito ayuda muchas veces a que naturalmente después te vayas llevando y te entusiasme a seguir. Hay un post que lo vamos a linkear en las notas de este capítulo, o sea, si van a superhábitos.com/429, que se llama ¿Cómo leer más con 7 minutos al día?, en el cual yo hice el cálculo de que si vos lees 7 minutos por día solamente, lees muchísimo más que la persona promedio. Así que no te sientas mal si empezás con 7 minutos o menos. La siguiente pregunta es sobre hijos. Dice, ¿cómo acompañar a los hijos en la formación de hábitos? Creo que un punto importante acá, para empezar, es saber, que esto para mí debería ser obvio, pero no lo es, que los niños, lejos de verse perjudicados, la palabra en inglés sería thrive, sería como florecen, crecen, se desarrollan y se encuentran muy cómodos en un contexto de rutinas y de hábitos. Porque muchas personas tienden a pensar eso. De hecho, yo lo escuché un par de veces. Como, no le quiero desarrollar hábitos a mi hijo o trabajar sobre el tema de los hábitos porque siento que lo voy a estructurar mucho o siento de que le voy a eliminar su creatividad o cosas así, que es lo mismo que se dice para los adultos también. Entonces, lo primero, y creo que es el punto número 1, es saber de que desarrollar hábitos para tu hijo es algo que está bueno. Sí, de hecho, los niños pequeños, o sea, desde bebés, incluso recién nacidos, incluso en realidad desde la panza, desde el embarazo, están en constante crecimiento y es como un periodo de la vida en el cual crecemos de forma exponencial que después no nos pasa, ¿no? De grandes. Entonces, si como adultos necesitamos estructura, orden, lo cual no quiere decir, como dice Santi, tener todo el día cronometrado y una estructura que no se puede mover. Quiere decir tener como un marco, ¿no? En el cual nos movemos como en orden. Los niños, las niñas necesitan muchísimo más eso. Entonces está buenísima la pregunta y me encanta cómo le escribieron a la pregunta. Estas preguntas las tomamos, no sé si lo dijimos, las tomamos de ustedes, ¿no? Nos mandaron preguntas de la comunidad. Y el cómo acompañar a los hijos en la formación de hábitos, creo que ahí está la clave en la misma pregunta, o sea, en acompañar, ¿no? Y acompañar a formar los hábitos y las rutinas que los niños necesitan en las diferentes etapas y también... que por lo menos de nuestra experiencia hasta ahora es súper clave, es el tema de siendo el ejemplo, ¿no? Cada vez más, o sea, ahora por ejemplo, en este momento en el que estamos publicando este podcast, Emma tiene 1 año y medio. Y cada vez, o sea, ahora muchísimo más que hace 3 meses y que hace 1 año y seguramente dentro de 6 meses va a ser muchísimo más que ahora. La capacidad de absorber y de aprender del ejemplo es increíble. Y ella, por ejemplo, adopta un montón de hábitos y rutinas y formas de hacer las cosas, de vernos. Entonces hay mucho, digamos, en partes más fácil, en partes más difícil para el adulto. Hay mucho que es simplemente vos mantener ciertas rutinas y cierto orden, ¿no? No sé,
ciertas rutinas durante el día, ciertos horarios, ciertos hábitos. Si vos querés que tu hijo aprenda, no sé, a pasar tiempo en la naturaleza, bueno, tenés que pasar vos tiempo en la naturaleza, ¿no? Y llevarlo. Si querés que adopte, no sé, el movimiento, actividad física como algo positivo y natural, tenés que hacerlo vos con él y que te vea, ¿no? Entonces, ser el ejemplo creo que es como el 20-80 de todo esto. Y sostenerlo como a nivel familiar, sostener ciertas rutinas y ciertos hábitos y acompañar a los pequeños a formarlos y buscar lo mismo que para los adultos, buscar la recompensa, buscar hacerlo divertido, buscar que le encuentren como que no sea como la obligación, ¿no? Que a muchos nos pasó por ahí de tenés que comer esto, tenés que irte a dormir a tal hora, tenés que lavarte los dientes, sino como buscarle con todo lo que ya sabemos de hábitos, estos elementos para que haya ciertos momentos que sean disparadores, que haya ciertas rutinas que se repiten todos los días, que haya gratificaciones o recompensas, ¿no? Que sea divertido, que sea positivo. Y yo creo que como que por ahí va, o sea, por el ser ejemplo y por el aplicar las mismas reglas y acompañar. Por ahí una cosa dos detalles que sumaría son, por un lado, el entender de que, a ver, tus hijos van a desarrollar hábitos, vos intenciones sobre eso o no. Eso va a pasar, porque es un mecanismo de supervivencia propio de la naturaleza humana. Todos los seres humanos estamos constantemente desarrollando hábitos. La diferencia está en cuáles hábitos desarrollamos, ¿sí? Entonces, creo que las palabras clave, acá eso que dijeron ustedes es 100% acertado, es ser el ejemplo, elegir qué es lo que estamos transmitiendo, entender de que el ejemplo va a ser siempre el efecto más importante. De hecho, recuerden, hablamos hace poco en el podcast sobre cómo para nosotros como adultos rodearnos de personas que hacen las cosas de una forma es una de las formas más simples de empezar a movernos para ese lado. Piensen en eso para un niño, que naturalmente va a mirar a quienes lo cuidan, ¿no? Entonces, el ser ejemplo, el crear el entorno, creo que está bueno. El último factor que quizás sumaría a lo que dijeron ustedes es también quizás tomarte un rato para leer sobre cada una de las etapas, porque lo que sí puede ser errado es tratar de desarrollar o impulsar conductas para las cuales un niño no está listo o no está listo para gestionarlas en cierta cantidad, ¿no? Hace poco estuvimos con Lu en una conversación donde hablaban de, por ejemplo, la cantidad de horas de actividad enfocada o reglada, podríamos llamarla, que soporta de alguna manera un niño versus horas de movimiento libre o de actividades libres. Y claro, un niño de 1 año no está listo quizás para un nivel de rutina que sí va a estar listo un niño de 9 o de 10. Entonces yo tengo que entender en qué etapa están para entender también qué necesitan y acompañar desde ese lugar. Porque tengo que aplicar todo lo que yo entiendo como adulto de hábitos, pero tengo que adecuarlo a la realidad, podríamos decirlo, psicológica, biológica, emocional de un niño. Entonces yo creo que si cruzamos todos esos factores, va a salir algo bueno sí o sí. Creo que como para sumar en distintas etapas, yo ahora justamente estoy en la etapa súper recontra reinicial de los primeros 2 meses. Y vos fíjate que ahí ya los hábitos empiezan a jugar un rol. Incluso un niño de 2 meses, en nuestro caso, Fefi nació con 37 semanas. Entonces técnicamente de edad gestacional tiene 1 mes. O sea, es un bebé de 1 mes todavía. Pero los hábitos ya cumplen un rol muy grande, por ejemplo, en el hecho de regular el sueño. Y una cosa que es bastante común en la literatura es, si vos querés que él aprenda, porque él tiene que aprender, son cosas que nosotros son obvias para nosotros, como dormir, ¿no? Obvio, vos sabes dormir, como, no sé, me relajo y me duermo. Para un niño no es obvio, no lo saben. Me apoyo en una superficie plana. Y me siento y estoy durmiendo. Pero para ellos, eso es un aprendizaje y vos les podés enseñar a ellos a dormir y a descansar mejor mediante el desarrollo de rutinas. ¿Y cómo haces eso? Vos desarrollás una rutina de noche. Hay muchísimos estudios que demuestran que los niños que empiezan a ser expuestos a rutinas repetidas, que no significa horarios exactos, que eso es muy importante, no significa a tal hora exactamente vamos a hacer tal cosa, es cuando suceda tal cosa o en tal momento del día vamos a bajar las luces, vamos a bañarnos, vamos a escuchar una música, vamos a jugar un ratito, y es como que el niño empieza a ver el patrón repetido y encuentra un lugar de tranquilidad en ese patrón y duerme mejor. Entonces tenemos eso. Para niños más grandes también, si quieren algunos ejemplos súper prácticos, tenemos 2 episodios, el episodio 261 y el episodio 262, que son 2 casos de GTE. Bien, es el caso de Pato y el caso de Pau. Pau estudió una maestría cuidando 4 hijos full time. Pato cuenta también cómo armó todas las rutinas y es muy interesante porque ambos desarrollaron sistemas muy buenos para darle rutinas a sus hijos que tenían distintas edades. En el caso de las chicas de Pato, en esa época no me acuerdo cuántos años tenían. Creo que tenían 3 y 5. Perdón, chicos, o un poquito más grandes, ¿no? Sí. O 7. Bueno, no me acuerdo, sí, pero sí. Ambos son muy buenos ejemplos, así que pueden ir y buscar ahí.
La siguiente pregunta es, ¿cuántos hábitos puedo establecer en un año? Vamos a hablar de nuestra recomendación y vamos a hablar de cómo se puede hacer más. La recomendación número 1 es la siguiente: 12 hábitos al año. Nosotros cuando hacemos planificaciones anuales le decimos, mira, desarrollen 12 hábitos al año y con eso es más que suficiente. Pero, lo cierto es que se puede hacer más. Bien, muchas veces vos podés agarrar y utilizar lo que se conoce como encadenamiento de hábitos. Nosotros hablamos del encadenamiento de hábitos, en el episodio 397, bien, dentro de nuestra serie de hábitos. El encadenamiento de hábitos lo que hace es aprovechar hábitos como disparadores de otros hábitos. Y al vos tener una rutina, es como que la rutina nueva se beneficia de la anterior y vos podés desarrollar de 2, 3, 4 hábitos a la vez. Entonces nosotros lo hemos hecho, es un tip avanzado. Si no sos muy pro con los hábitos, enfócate en tener uno por mes, vas a andar bien con las salvedades de lo que hablamos antes, que te puede tomar más. Pero si ya tenés hábitos, tenés una rutina en la mañana, tenés rituales establecidos, puedes establecer más. ¿Cuántos? Y depende. La verdad es que depende mucho de cuántos quieras, pero la pregunta es ¿cuántos necesitas? ¿Cuáles? Claro. Porque no es lo mismo si yo digo, tengo el hábito todas las mañanas de mover los archivos de mi carpeta de descargas a mi carpeta, no sé, de documentos. Decir, además de eso voy a, no sé, en mi carpeta de documentos distribuir los archivos en 3 carpetas adentro, que es un movimiento más, que es casi discutible si es un hábito nuevo o una variación del hábito viejo, que decir, hasta ahora, no sé, hice ejercicio todas las mañanas y quiero empezar a tocar la trompeta 2 horas todas las tardes. Bueno, esto es completamente diferente. Por la cantidad de tiempo va a requerir mucho más esfuerzo. Entonces, es tentador tener los números. Yo creo que una buena regla es tener la lista de 12, que decía Santi, priorizada y empezar avanzando uno por vez en la medida en la cual ese hábito se consolida, paso al siguiente. ¿Eso qué significa? Que si yo termino con los 12 y es junio, genial, pienso una nueva lista y desarrollo más hábitos. Pero si de repente justo el hábito 2 es un hábito que me cuesta mucho, pero yo ya sé que es el segundo hábito más importante que puedo desarrollar, me enfoco en eso tranquilo hasta que se desarrolle, por más que me tome un par de meses. Por eso es tan importante el tema de la priorización en términos de desarrollo de hábitos. Una cosa que no aclaramos, pero que me parece bueno sumar ahora es, si ustedes van a superhábitos.com/429, en cualquier navegador, en su celular o en la compu, superhábitos.com/429, que es el número de este episodio, van a encontrar las notas del episodio y todos los enlaces que mencionamos. Entonces, todos los episodios sobre cómo elegir el hábito, encadenamiento de hábitos, temas familiares, todo eso vamos a dejarlo ahí disponible para que puedan ver lo que necesiten. La siguiente pregunta es, ¿qué hago con la info del diario cuando la reviso? Bueno, voy a hacer una respuesta corta y un aviso parroquial. La respuesta corta es, lo que vas a hacer para revisar el diario es siempre sentarte a hacerlo en las revisiones trimestrales y en la anual. Nos pasó de sentarnos en la anual y hacerlo, y es demasiado. Entonces lo que empezamos a hacer es, en las revisiones trimestrales lo vamos haciendo. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a hacer, esto creo que no está avisado todavía, me estoy metiendo en un lío, Lu, ¿o no? A ver, no sé qué vas a decir, pero decilo. Bueno, en un par de semanas vamos a estar haciendo una clase gratis sobre cómo hacer tu planificación anual. Cómo llevar, si nunca hiciste una planificación anual o si la haces pero sentís que podrías hacerla mejor, vamos a hacer una clase gratis en la cual vamos a hablar sobre cómo hacer la planificación anual. Dentro de esa clase, y yo lo sé porque la estoy preparando con Mati, dentro de esa clase vamos a hablar sobre cómo analizar el diario. Bien, entonces, mi aviso parroquial sería que te anotes, persona que hizo esta pregunta, te anotes por estar atento al mail porque vamos a estar avisando cuando sea esa clase de planificación anual. Ahí vamos a hablar no solo de cómo revisar el diario, sino cómo asegurarnos de que efectivamente vamos a hacer la planificación y cómo hacer para que los objetivos no se pierdan, que ese es un punto clave. ¿Cómo podemos hacer para escribir buenos objetivos y asegurarnos que esos objetivos nos acompañen durante el resto del año? Va a ser súper divertido. Estos temas obviamente nos apasionan, así que simplemente voy a decir que eso va a estar ahí afuera. Sí, con respecto a este tema de la revisión del diario, como decía Santi recién, lo que hacemos en las revisiones trimestrales o anuales, por lo menos lo que a mí me funciona es, empiezo a leer el diario y trato de identificar 3 cosas. Cosa número 1 es qué pasó, ¿no? Que eso sirve para la parte de la revisión anual que tiene que ver con analizar qué pasó el año anterior. Entonces el diario es una de las fuentes de información para eso. Lo segundo a lo que trato de estar atento es qué cosas del año que están mencionadas en el diario me gustaron, me hicieron bien. Porque con eso uno de repente puede empezar a analizar, bueno, si estoy atento a qué cosas me gustan en mi día a día, puedo poner más de eso.
Y la parte número 3 es anotar qué problemas hubo o qué cosas anoté durante el año en el diario que me hubiese gustado hacer diferente. Entonces, cuando yo hago ese análisis, no solo que tengo, dependiendo de cuánto haya completado el diario, pero tengo una buena imagen de lo que pasó en el año, también ya empiezo a tener las bases para la planificación después, porque tengo una primera lista, un primer boceto de cosas de las que me gustaría tener más y cosas de las que me gustaría tener menos. Y de repente la planificación se puede tratar de reemplazar unas por las otras. Sí, sumaría 2 cositas. Primero, que siempre lo mencionamos, pero cuando revisen el diario, incluso si lo hacen de forma trimestral, les va a tomar bastante tiempo. Depende también de cuánto escriban en su diario, si son diarios más largos, más cortos, pero en general es una actividad que toma tiempo. Entonces, está bueno saber que tiene mucho valor, esto que decía Mati, o sea, que vale la pena poner ese tiempo y que o sea, hacer una buena revisión del diario, no superficial, es súper clave porque va a complementar la revisión de otras cosas que tenemos quizá medidas o más cuantificables, ¿no? Como en control de hábitos o métricas personales, pero creo que todo el tiempo puesto en revisar el diario en detalle a nivel trimestral o si quieren hacerlo más seguido, vale la pena, lo súper vale. Y algo que hacemos también en nuestras revisiones trimestrales, que a mí me gusta mucho porque me parece muy práctico. Está sonando una alarma, no sé por qué, ahí está. Lo que hacemos es usar una herramienta que es como nube de palabras. Entonces se puede usar de 2 maneras. Armar una nube de palabras con el texto del diario, entonces que se vean cuáles son las palabras que están con más frecuencia en tu diario, que eso te puede mostrar algunos indicadores, ¿no? Positivos o negativos de qué cosas mencionaste con más frecuencia en tu diario. Yo lo suelo usar más para la parte del diario que es de agradecimiento. Entonces, cuando escribo entre 1 y 3 cosas por las cuales estoy agradecida todos los días, en el momento de revisión trimestral, lo que hago es reúno ese fragmento del diario de todos los días de ese trimestre y armo una nube de palabras. Y se arma una nube de palabras muy bonita con las cosas lindas por las cuales uno está agradecido de ese trimestre. También eso lo logramos con el diario, no lo podríamos hacer con otros registros que tenemos que son más cuantitativos quizás. Un detalle, si alguien escuchó todo esto y dijo, pero yo no tengo un diario, chicos, y esto cómo funciona y con qué se come, si el episodio 288 se trata de eso, con lo cual también dejamos el link a ese episodio. Ahí hablamos del hábito de escribir un diario, qué partes contemplamos nosotros cuando lo escribimos y cómo desarrollarlo. La siguiente pregunta en este caso dice, ¿tienen algún hábito sobre control/gestión de las emociones? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque tenemos muchos hábitos que trabajan sobre las emociones, lo cual no es necesariamente lo mismo a tener un hábito para cuando estoy enojado en el momento que estoy enojado. Ahora, hace un par de semanas atrás, creo que fue un par de semanas atrás, o meses, no sé. Creo que fue meses quizás. Un par de meses atrás estuve revisando un hábito de alguien de la comunidad que decía, mira, me enojo y quiero ver qué hábito puedo desarrollar para cuando me enoje. Si tu caso es ese, y estás preguntando por eso, y no solo por curiosidad, puedes utilizar o buscar, yo me metería en toda la parte de regulación emocional. La palabra clave es regulación emocional. Hay mecanismos de regulación emocional que tienen que ver generalmente con pasos. De lo que yo he leído al respecto, generalmente tienen que ver con paso 1, paso 2, generalmente es respira profundo, paso 2, tipo, menciona conscientemente cuál es la emoción que vos estás sintiendo en ese momento, etc. Ahora, más allá de eso, nosotros sí tenemos hábitos relacionados a la gestión de las emociones. Por ejemplo, algunos hábitos que yo tengo relacionados a la gestión de las emociones son ponerle un puntaje al día. Sé que suena indirecto, pero ese es un hábito que se lo robé a Lu. Lu me lo recomendó. Pero de alguna manera me hace evaluar cómo me siento respecto de lo que pasó el día anterior. Ese es un hábito. Después yo utilizo el hábito de catalogar todos los días cómo me siento. Es decir, cuando estoy haciendo mi diario, me pregunto, bueno, ¿cómo me siento? Me siento ansioso, me siento alegre, estoy esperanzado, estoy enojado, ¿cómo me siento? Y de vuelta, ese es un hábito que trabaja sobre las emociones o la gestión de las emociones porque de vuelta gran parte de la educación emocional es aprender a saber qué te está pasando. Lo cual no siempre me resultó fácil y lo puedes trabajar y eso está bueno. Y después creo que sí también entra dentro de eso el hábito de tener un diario. El diario es una excelente herramienta para evaluar cómo te sentís, explorar tus emociones, etc. Sí, yo creo que una palabra clave o un buen lugar por el cual también entrar al tema de las emociones es... Tenemos un episodio que grabamos con Lu hace un tiempo sobre el tema de gestión de las emociones, pero como para sumar una cosita más, creo que una buena palabra que es proactividad.
quizás nosotros hablamos mucho de eso, pero en caso de que alguien no lo conozca, ahora busco el número de episodio, pero también grabamos un episodio sobre el libro de los 7 hábitos, una serie de episodios sobre el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. La proactividad tiene mucho que ver con la no reacción automática y uno de los principales factores cuando uno se pone a trabajar proactividad es no reaccionar automáticamente cuando me enojo. Entonces creo que todo lo que dijo Santi, que son hábitos de inteligencia emocional complementados con trabajar la proactividad en términos de no solo no reaccionar, sino de entender qué sí quiero hacer, ¿no? Porque si no quedamos en no quiero actuar enojado, pero bueno, qué sí quieres hacer, el entender qué sí quiero hacer y avanzar hacia ahí creo que cierra el círculo y funciona perfecto. Ahora busco los 2 episodios y los dejo para Es las el notas. episodio 314. Bien, perfecto. Sí, que ahí también le sumaría el hecho de que la gestión emocional no solamente abarca emociones negativas, ¿no? Podemos tener emociones positivas o negativas, y el aprender a poner en palabras qué es lo que nos pasa y detectar patrones, que es algo que hablamos en ese episodio que menciona Mati, está bueno porque te ayuda a identificar en qué cosas disparan, ¿no? O sea, tenemos también hábitos, estas reacciones son también hábitos que podemos cambiar. Entonces, podemos encontrar patrones tanto de qué cosas disparan emociones negativas para poder trabajar sobre eso, como también encontrar patrones de qué cosas disparan o nos generan emociones positivas. Y todo ese autoconocimiento sirve, pero hay que tener, digamos, estas pequeñas instancias como el diario, como el puntaje del día, como algún test de proactividad diario y demás, o hacernos preguntas, para ir como afinando ese ejercicio de entendernos y poner en palabras emociones tanto positivas como negativas. La siguiente pregunta es, ¿cómo mantener? Está muy buena porque va muy de la mano, me imagino que no es casual que esté aquí a continuación. Dice, ¿cómo mantener la disciplina cuando hay tristeza o flojera? Creo que esta es una muy buena pregunta porque uno diría, típico caso es, quiero entrenar o quiero comer mejor, pero me siento mal, entonces me como un chocolate o veo Netflix o lo que sea. Y antes que nada, hay un lugar para esas cosas. Creo que eso es importante decirlo. O sea, hay días que te vas a sentir mal y nada, simplemente vas a querer no hacer nada y está bien. Entonces, si te pasa una vez cada tantas semanas que decís, hoy no voy a ir a entrenar porque estoy cansado y quiero ver Netflix y comer chocolate, no está mal. Bien, come chocolate, disfrútalo, hace lo más de ese momento. Ahora, el tema es la magnitud de la cual estamos hablando, ¿no? Y vos tenés que decir, por ejemplo, me pasa consistentemente. Consistentemente me está pasando de que no voy a entrenar, es decir, voy 2 días y al tercer día no voy, etc. Cuando estás en esa situación, lo que tenemos que hacer, para mí en primera instancia, es empezar por trabajar sobre el diseño del hábito. Bien, gran parte del hecho de que nosotros cumplamos un hábito tiene que ver con cómo está pensado ese hábito. Por ejemplo, si yo digo voy a empezar a entrenar, pero empezar a entrenar implica salir a correr por la nieve y correr 50 kilómetros, y la verdad es que tenés muchísima fricción, es muy difícil que lo hagas. Entonces, si vos no tenés el hábito firme, empecemos por un hábito que te resulte más ameno. Por ejemplo, digo, bueno, tengo muchos días en los cuales me siento triste o siento flojera. Entonces digamos, bueno, ¿cuál es un hábito que podríamos diseñar y que sería fácil para vos? Un ejemplo que hay en un libro es el hábito de decir, lo que voy a hacer es me comprometo simplemente a vestirme para salir a entrenar. Ok, empiezo por ese hábito. Entonces me visto para salir a entrenar. Una vez que ya estoy vestido, quizás estoy ahí. O digo, bueno, voy a hacer el hábito de, como damos el ejemplo de Mati hace un par de episodios atrás, lo dimos varias veces, así que no sé cuándo fue, pero el hábito de voy a empezar a correr 50 metros, ¿bien? 50 metros. Y cuando tengo ese hábito afianzado de 50 metros, recién voy ahí empezando a avanzar. La flojera y la tristeza van a estar ahí y de repente si tenemos un hábito débil va a ser cada vez más difícil. Además de eso, yo le sumaría otro tema y es diseñar el sistema de cosas que haya a tu alrededor. Es decir, si el entorno en el cual vos estás no te ayuda a que tu hábito funcione, y es probable que no lo cumplas. Sí, y de vuelta, creo que acá Santi tocó una serie de tonalidades que son importantes. No es lo mismo un evento aislado. La tristeza es una emoción y como emoción tiene un rol y tiene una función y está bien atender a esa emoción cuando sucede. ¿Qué es lo que decía Santi? Si yo voy a dar el ejemplo más bestia de todos, pero si acaba de morir un familiar que era muy querido para mí y estoy tipo volviendo del velorio y no voy a decir, no, hoy a las 6 tenía que ir a entrenar, vamos. No, te puedes quedar en tu casa y puedes estar un rato y puedes estar triste y puedes necesitar un abrazo y está bien. No pasa nada. Entonces, la flojera, el problema de la palabra flojera es que es una palabra poco técnica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir?
que estás cansado, porque ahí de vuelta entra lo que decía Santi. Si o anoche... desmotivado, cansado físicamente o cansado emocionalmente. Claro, ¿qué está pasando? No sé, si Santi ahora con un bebé no durmió nada anoche porque el bebé estaba con fiebre, de vuelta, no es una mala idea dormir durante el día. Y si eso implica cambiar un poco los hábitos, y bueno, en la medida en la cual es un evento excepcional al cual voy a atender, no pasa nada. Entonces, hay que entender eso para no caer en una noción que se convierta perjudicial, ¿sí? El hábito funciona, tiene un rol, las emociones tienen un rol, hay que atender eso. Sí creo que está bueno, si nosotros notamos que ese es un estado constante, analizar cuál es el origen de ese estado, que es un poco lo que Santi decía del entorno o de nuestros hábitos actuales. Por si yo estoy cansado todo el día, a ver, puede ser que tenga alguna cuestión de salud, perfecto, tengo que analizarlo para resolverlo. Puede ser que esté comiendo mal, puede ser que sistemáticamente duermo mal. Si yo estoy constantemente triste, constantemente desmotivado, tengo que atender a eso. En un caso, que de vuelta es este caso excepcional, vamos a atender en el momento, medio que permitiéndonos hacer lo que nos dan ganas en ese momento, lo que necesitamos, al día siguiente volvemos a lo normal. Si lo normal es este estado de energía baja, está bueno pensar cuál es la punta del ovillo para empezar a cambiar el estado normal. Y ahí entra esto que dice Santi de, en general, hay hábitos que están generando ese estado negativo generalizado. Lo que quiero hacer es de a poco empezar a generar cambios que vayan rumbo a un estado positivo generalizado. Recordando todo lo que dijimos en las preguntas anteriores, incluido el hecho de puede ser que te tome tiempo. ¿Sí? Si yo vengo con pésimos hábitos de sueño de hace 10 años, pésimos hábitos de alimentación, y no va a pasar de una semana a la siguiente que yo duerma 10 horas por día y esté todo el día comiendo la comida más saludable del planeta. Pero por algún lado tengo que empezar, tengo que encontrar un cambio simple que lo pueda implementar. Y acá sí viene la parte clave, incluso si un día estoy triste, incluso si un día estoy cansado. ¿Sí? Si quiero empezar a cambiar, tengo que encontrar algo que yo lo pueda empezar a hacer en ese estado, porque ese es mi estado normal, y sobre eso ir construyendo. Sí, también por ahí a veces no hay un estado generalizado de tristeza o flojera, y tampoco es tan esporádico, sino que quizá nos pasa con una actividad puntual, ¿no? O con un hábito que queremos formar y que es el que nos cuesta, entonces nos genera esto. Y usamos eso como para evitarlo y lo postergamos y demás. Ahí yo creo que una forma muy rápida de ayudarnos es comprometernos con otra persona, hacerlo, buscar ayuda como en alguien que nos controle o queramos hacer cierta actividad, mantener la disciplina en algún hábito puntual con otro que nos ayude a quien no le cueste tanto quizás. Entonces, de esa forma es como que a veces uno está en ese modo como, no, bueno, pero hoy en realidad estoy un poco cansado, entonces mejor, hoy no lo hago. Pero si tenés el compromiso con otra persona, como un compromiso externo, es más probable que vayas y lo hagas y probablemente después te sientas mejor de haberlo hecho, ¿no? Entonces, esto se aplica a cualquier tipo de acción, pero eso también ayuda mucho. Cuando es con una actividad puntual o un hábito que nos cuesta más, como aliarnos con alguien que nos ayude, suele ayudar mucho. Sí, ese es un gran consejo y también está súper probado que funciona. La última pregunta es una pregunta académica, diría quizás. Dice, si realizo una actividad anual, trimestral o semanal, ¿sigue considerándose un hábito? Ejemplo, tratamientos de salud, revisiones médicas. O sea, la verdad es que más importante de si es un hábito o no es si lo cumplís o no, o lo estás manteniendo. Pero, ya que estamos con la pregunta, respondámosla. Me parece a mí, y lo voy a decir mi impresión, que no es lo mismo anual, trimestral y semanal. Bien, algo que vos haces una vez al año definitivamente no es un hábito. Bien, es un objetivo que vos haces anualmente. Algo que vos haces trimestralmente tampoco. Bien, hay muchísimo tiempo. Ahora, el semanal sí entraría para mí dentro de la configuración de hábitos y a fines prácticos sí lo podés incorporar dentro de tu control de hábitos. ¿Por qué? Porque es un disparador que puede darse una vez cada 7 días. Bien, que dispara una conducta que vos realizás cada 7 días y tiene una recompensa. Y en tanto sigue esa estructura, puede ser un hábito. Bien, tranquilamente. Esa es mi exposición. Puedo tratar de convencerte. Ese es el ensayo de Santi acerca de... Yo tengo... Estoy listo para que me convenzas igual. Voy a ir con un enfoque quizá ligeramente distinto, pero a ver qué opinan. Si vamos a la definición de hábito, ¿no? Hábito es una conducta que yo siempre que me veo expuesto a la misma situación, es decir, nuevamente me encuentro en esa situación, mi cuerpo automáticamente recurre a esa conducta porque la tiene asociada como la conducta correcta para ese momento, ¿no? Más allá de que uno haga el proceso de desarrollar hábitos, el hábito una vez que se forma es eso.
Entonces, yo creo que es posible tener hábitos que sucedan una vez al año. Por ejemplo, puedes tener los hábitos de cómo operás cuando llegas a la reunión de Navidad de la familia, ¿no? Entonces, yo puedo sistemáticamente, cuando llego a la reunión familiar, siempre la abuela en Navidad está, no sé, tomó demasiado de la sidra a la tarde, entonces me siento lejos. Yo creo que es un hábito, en tanto, es una conducta, pobre la abuela, es una conducta que siempre que me encuentro en la misma situación la realizo y mi cerebro la va reforzando. Al punto en el cual podría pasar de que yo con los años siempre me siente lejos de la abuela, incluso si la abuela deje de tomar sidra, porque mi cerebro no lo sigue pensando. Entonces, creo que desde un punto de vista técnico, por decirlo de alguna manera, puede ser un hábito, algo que se haga una vez al año. Y de hecho pasa con personas que de repente tienen hábitos familiares para situaciones que incluso pasan menos de una vez al año, ¿no? Por ejemplo, los hábitos familiares, ¿de qué se hace? No sé por qué hoy surgió esto 2 veces, pero cuando hay un funeral, ¿no? Puede haber ciertos hábitos familiares que se den en esa situación. Esa es mi teoría. Ahora, yo creo que desde un punto de vista práctico, en general, acá en el podcast, cuando hablamos de hábitos, estamos pensando en el control de hábitos y en conductas sobre las cuales de alguna forma uno intenciona y las tiene en su control de hábitos, como decía Santi recién. Yo no voy a poner en mi control de hábitos que hago en la cena de Navidad o que hago cuando hay un funeral en la familia, sino que es mucho más probable que ponga, como decía Santi, conductas diarias o semanales, y las acciones que se realizan una vez al año las voy a poner como objetivos. Incluso si sistemáticamente lo vengo cumpliendo hace un montón de años y me resulta relativamente automático. Sí, de hecho, lo estaba pensando lo que vos decías, y también es cierto de que muchos hábitos familiares salen a flote, por ejemplo, cuando empezamos a convivir con otra persona, Claro. ¿no? Y de repente como, ¿cuál es mi forma de reaccionar a un malentendido? ¿Cuál es mi forma de poner a secar los platos? ¿No? Hay cosas así. Son hábitos, sí, es verdad, y quizás no es que quizás durante mucho tiempo no lo hiciste, porque no sé, vivías en un hotel, qué sé yo, y de repente empezás a convivir con otra persona y empiezan a salir como esos hábitos. De vuelta, pienso en dinámicas familiares, quizás más como discusiones, cómo se supone que resuelven problemas. Son todos hábitos que quizás no hacemos con mucha frecuencia, quizás durante muchos años los hicimos con frecuencia. Y quizás vuelven. Entonces, ¿Cómo elegís? Me estoy recordando el ejemplo de los 7 hábitos de cómo elegís los electrodomésticos para la casa. Puede ser que sea algo bastante esporádico, no semanal, pero que haya una persona que tenga el hábito de siempre ir y comprar el más caro, una persona que tenga el hábito de siempre hacer una super investigación, y son hábitos incluso si, de vuelta, si los hacemos conscientes y los queremos cambiar, no me parece mal que alguien sume un hábito que lo hace una vez al año en su control de hábitos para recordárselo a morir todos los días. Cuando esto pase, esta es la forma en la que quiero reaccionar. Pero yo creo que efectos prácticos sí. Cuando uno lo piensa en un nivel más operativo, el grueso de los hábitos funciona en un nivel diario, semanal. Pero sí creo que en términos técnicos puede pasar que haya hábitos eso, más esporádicos, pero que igual están ahí enraizados. Sí, creo que también en la pregunta que daban como ejemplo, ¿no? Como tratamientos de salud que se hacen una vez al año, revisiones médicas, o sea, un chequeo con el odontólogo, cosas que uno hace por ahí, no todos los meses, no todas las semanas. Creo que también se puede analizar en el caso de cada persona. Por ejemplo, si hacerme los chequeos médicos una vez al año, está bien, es un objetivo, no es un hábito, pero hay personas a las cuales les va a resultar natural porque lo tiene incorporado como, bueno, todos los años, en tal momento del año hago esto y no me cuesta, y hay personas a las cuales les va a costar, lo van a postergar, no lo van a hacer. Entonces como que un poco de la lógica de los hábitos sí se aplica, ¿no? Sí. Pero creo que no podemos tomarlo como un hábito, sino que podemos tomarlo como un síntoma. Y si, por ejemplo, sistemáticamente me cuesta hacerme los chequeos médicos una vez al año, o lo postergo y no lo hago, o me lo pongo como objetivo y no lo cumplo, bueno, en realidad quizás es un síntoma, un indicador de otras cosas y otros hábitos que sí tenemos, quizá en el día a día, semana a semana, que podemos revisar, por ejemplo, en este ejemplo, de autocuidado, ¿no? Entonces, ¿por qué me cuesta tanto tal cosa? Bueno, hay algo ahí detrás que está haciendo que me cueste, y lo podemos analizar y podemos, como para esos objetivos que son anuales o trimestrales, que nos importan y queremos hacerlo, que no son hábitos, pero son objetivos importantes, desarmarlo y ver qué hábitos podemos incorporar en el día a día que nos ayuden a cumplir con esos objetivos importantes que son más esporádicos. bueno, hemos llegado al final de las preguntas de hoy. Si tienen sus preguntas, ya saben, pueden ir a instagram.com/superhábitos y dejarnos todas sus preguntas ahí. Vamos a estarlas recogiendo. Muchas veces las respondemos en episodios, pero muchas veces las respondemos ahí mismo en el Instagram. Entonces,
Si ustedes nos siguen, van a tener acceso a contenido exclusivo que no van a encontrar de otra manera. Gracias, chicos, por sus aportes, su tiempo. Gracias a vos, Santi. Sí, siempre me pasa de estos microdebates que me quedo pensando. Me quedé pensando en lo que estábamos hablando recién. Así que muchas gracias a los dos porque me voy con varias ideas nuevas. Bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vamos a estar escuchando el próximo lunes, como todos los lunes, en el episodio 430 del show de Super Hábitos. Chau, chau.